Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Bueno, hoy tenemos un nuevo diseño, un modelo muy bonito que tomamos por ahí una idea y bueno, la mejoramos un poco haciéndole este espiral en esta forma espectacular como conchita, pero un poquito más gruesa al original que miramos por ahí. Así que espero que disfruten. Ya sabes que es muy importante que nos dejes tu like, compartas, comentes y bueno, te suscribas para que no te pierdas los tutoriales. Recuerda que estamos regalando 50 conos de hilo artesanal si logramos una meta que pedimos en el video hace 3 videos, así que pásate por el canal, mírate, está pendiente de todo lo que hacemos y bueno, ya sabes, te voy a dar el enlace para que te des cuenta en donde hablo lo de los 30, pues digo 30, pero ahora son 50 para que tengas en cuenta. Vamos a comenzar con el paso a paso de este modelo. Bueno, el hilo que vamos a usar es hilo nylon. Hace rato que no lo usábamos, hilo nylon. Miren, este es número 4 para que tengan en cuenta. Creo que es el número 4, el número 5, el número 4 porque el número 4 es un poco más pequeño, es delgado. De todas formas, para que tengan en cuenta, es más o menos 1 milímetro de espesor. Este O-ring, que es más o menos de 2 centímetros aproximadamente, el O-ring lo encuentran en lugares donde venden repuestos de motos en sus ciudades, ¿no? Para que tengan en cuenta, es como un cauchito pequeño de este tamaño, igual lo pueden conseguir. Yo les voy a dejar los enlaces en el primer comentario de la información general y también cómo encontramos aritos, pues una guía más o menos para que se hagan idea para sus ciudades. Y este ganchillo que vamos a usar hoy es de 1.5 milímetros. Bueno, vamos a tomar nuestro aro con el hilo de esta forma, miren, ahí lo estoy presionando y vamos a engancharnos, ¿sí? De esta forma hacemos nuestro enganche, miren, estoy soltando un poquito el hilo para hacer una cadena y comenzamos a hacer puntos bajos. Cerramos en total nuestro arito con puntos bajos, mire, muy sencillo. Vamos 2 puntos bajos, pasamos por el aro, despacio, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y vamos a continuar hasta completar toda la vuelta con puntos bajos, muy sencillo. Ya regresamos. Bueno, aquí ya completamos los 24 puntos bajos. Aquí en la parte de aquí arriba va a estar el número de la cantidad de puntos para que se guíen. Vamos a cerrar la secuencia en el primer punto con punto deslizado para que tengan en cuenta este primer punto. Ingresamos nuestro ganchillo, traemos hebra y hacemos punto deslizado para nuestra siguiente vuelta, que es muy sencilla. Vamos a hacer 2 puntos bajos, ¿sí? Ese sería un medio punto para que tengan en cuenta. Hacemos un punto de separación, enlazamos y pasamos al siguiente punto, que sería este que está aquí, miren, y hacemos medio punto alto. Muy sencillo. Perfecto. Hacemos una cadena de separación, enlazamos y pasamos al siguiente punto que tenemos aquí. Ingresamos aquí a este punto, perdón, ingresamos y traemos hebra y hacemos segundo medio punto alto. Bueno, en realidad sería el tercero porque las dos cadenas nos cuentan como un punto, ¿no? 1, 2, 3. Vamos 3. Hacemos una cadena, enlazamos y continuamos en el cuarto punto y hacemos medio punto alto. Y vamos a continuar de esta forma hasta completar 16 puntos en esta vuelta. Miren, pasamos al siguiente punto y hacemos medio punto alto de esta forma, muy sencillo. Muy bien. Y así continuamos hasta completar todos los puntos, 16 en total. Acá miran el número que está apareciendo, que es la cantidad de puntos. Bueno, aquí ya hemos completado todos los 16 puntos, como se ve aquí. Miren, ahí están todos los puntos. Vamos a seguir con la siguiente vuelta y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Giramos nuestro tejido y vamos a hacer nuestros puntos de separación, que serían 1 y 2 en este caso. Enlazamos y hacemos esta parte así, como vamos, no sé, punto por detrás, creo que se llama punto alto por detrás. Miren, del punto anterior traemos nuestra hebra
y hacemos punto alto. Muy sencillo. Perfecto. Separamos con una, dos cadenas, enlazamos y pasamos al siguiente punto. Miren, ahí está. El siguiente punto. Estamos haciendo por los puntos bajos. Ahí está. Si lo miran, enlazamos y vamos a pasar de esta forma el punto alto. Punto alto por detrás. Bueno, perdón, que a veces se nos suelta. Y hacemos el punto alto por detrás o por delante, creo que es, no sé, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Hacemos dos cadenas de separación, enlazamos y vamos a hacer el siguiente punto de la misma forma. Punto alto, miren, punto alto. Separamos con una, dos cadenas, enlazamos y ahí está el punto. Pasamos de esta forma y vamos a continuar así hasta completar toda nuestra vuelta, todos los puntos que tenemos aquí. Ok, ya regresamos. Bueno, miren, ya hemos completado todos los puntos por delante, por detrás, no me acuerdo cómo muy bien se llama, pero igual es un punto alto que se hace así de esta forma entrelazada. Vamos a seguir la siguiente vuelta y vamos a hacer una, dos, tres, perdón que se me soltó aquí se me soltaron dos cadenas, miren, una, dos, tres y cuatro cadenas, son cuatro cadenas que vamos a hacer, igual ahí está indicado. Nos giramos y vamos a hacer el punto bajo en este intermedio que tenemos aquí. Miren, para que tengan en cuenta, hacemos punto bajo, muy fácil. Giramos nuestro tejido y aquí nos quedan las cadenas que acabamos de hacer, enlazamos y vamos a hacer medio punto alto. Miren, primer medio punto alto. A veces es un poquillo complicado este punto, o bueno, el hilo como tal, porque siempre se me suelta, a veces por eso no lo uso mucho, aunque es el mejor hilo para hacer pendientes, ¿no? Ahí tenemos medio punto alto, segundo medio punto alto, son 6 en total. Tercer medio punto alto, enlazamos, cuarto medio punto alto, enlazamos, quinto, enlazamos y sexto medio punto alto, para que tengan en cuenta. Miren, ahí está. Entonces miren, si lo miran así de esta forma, ahí hicimos el primero. Vamos a pasar al siguiente punto que tenemos. Este es el primero o el último de la vuelta anterior. Sería el siguiente, en esta vuelta el segundo, este de acá. En ese punto hacemos nuevamente una, dos, tres, cuatro cadenas. Y miren, ¿sí? Si hicimos en este primer espacio de aquí, entre este y este, vamos a hacer en el segundo espacio el punto bajo. Miren, segundo espacio de la cadena de la segunda vuelta, bueno, como la llamen, de los medios puntos, y hacemos nuestro punto bajo. ¿Listo? Giramos nuestro tejido, ahí nos queda la cadenita, enlazamos y volvemos y hacemos los 6 medios puntos altos. Enlazamos, segundo medio punto alto, muy bien, enlazamos, tercer medio punto alto, enlazamos, cuarto medio punto alto, enlazamos, el quinto, enlazamos y el sexto medio punto alto. Muy sencillo. Y ya saben que pues giran un poco y van al siguiente punto que tenemos, el punto alto con punto deslizado. Y miren, ahí nos están quedando los espirales. Hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas nuevamente. Y vamos a hacer en el siguiente punto, miren, ahí está, en la siguiente intersección, el espacio de la cadena, punto bajo. Muy sencillo, ¿cierto que sí? Entonces giramos y vamos a continuar con el siguiente espiral. Y nuevamente hacemos los medios puntos altos en estas cadenas. Son 6 en total. Y continuamos así hasta completar los 16 espirales aquí, o bueno, como lo llamamos pétalos, puede ser. Muy bien, vamos 3 puntos, el cuarto punto, vamos el quinto punto, enlazamos y el sexto punto, medio punto alto. Miren, y aquí nos queda el siguiente punto, es muy fácil, no se pierden, y hacemos punto deslizado en la parte de acá arriba. ¿Listo? En un momento regresamos
hasta completar todos los puntos aquí. Son 16 en total. Ya regresamos. Bueno, aquí ya hemos completado casi toda la vuelta. Vamos a cerrar en el último punto que tenemos aquí. Bueno, estas son las cadenas que tenemos aquí al final, miren. Ahí si quieren mirarlas. Ahí están. Las cadenitas, perdón que se me ingresó en el punto. Miren, si quieren pueden soltar un punto y en este siguiente punto, 1, 2 y 3 en esta tercera cadena, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Buscan el mejor ladito de la cadena y ya simplemente se ingresan ahí con punto deslizado. Bueno, ahí se me fue por un ladito. Ahí terminaríamos nuestra vuelta. Hacemos una cadenita simplemente para ajustar y aquí ya cortamos la hebra para ocultar el hilo, ¿sí? Y ahorita pues vamos a ver el resultado final de nuestro modelo. Ustedes aquí lo ocultan muy bien y le colocan pues ya su argollita como quieran personalizarla. Esta parte pues ya es a gusto del cliente. Ya regresamos para ver el resultado final. Aquí está el resultado final de nuestros modelos. Miren esta belleza de diseño, muy sencillo de hacer, ya lo vieron. Entonces ya saben, si dejan su comentario es muy importante, si dejan su like me apoyaría muchísimo. Y bueno, ya saben que estamos regalando 50 conos de hilo artesanal. Pásense por el video que les voy a dejar en el enlace, en el primer enlace, el primer comentario, así, para que me entiendan. Ahí va a estar y pueden entrar y mirar y observar lo que digo en ese video, ¿sí? En ese video digo 30, pero en realidad ahorita vamos a obsequiar 50. Recuerden pues que hay que cumplir una meta, entonces ahí la van a escuchar. Nos vemos en el próximo video. Les dejo con más modelitos bonitos en las pantallas finales. Chao, chao.